Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con nosotros en esta hora y siempre. Amén. La palabra sobre la que vamos a meditar se encuentra en 2 Samuel, capítulo 12. Historia, por cierto, conocida, que es la confrontación de David por parte del profeta Natán, su arrepentimiento y su restitución. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por él. Pasado el luto, envió David por ella, la trajo a su casa, la hizo su mujer, y ella le dio a luz un hijo. Pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Jehová envió a Natán ante David, quien al llegar le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal cosa hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá, y como si esto fuera poco, te habría añadido incluso más. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el heteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el heteo para que fuera tu mujer. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Que parezca un accidente. Conocemos la frase. Y generalmente la asociamos con mafiosos que buscan que sus propósitos se cumplan a rajatablas. Y algunos lo logran. Y por un tiempo parece que fue un accidente. Pero qué terrible que esta frase tan negativa la tengamos que asociar ni más ni menos que con el ungido de Yahvé, el rey de Israel. Todo parecía estar en orden. El plan estaba saliendo perfecto. Nadie habría de sospechar nada. Las pruebas fueron prolijamente borradas. Un gran pecado hecho con maestría,
Urías, el esposo de la bella vecina, había muerto peleando en el frente de batalla. La esposa había quedado viuda, estaba embarazada del rey, pero nadie habría de enterarse. Pero Dios no puede ser burlado. Urías era un hombre justo, era heteo, era un hombre inocente. Ni el soborno de David, ni la borrachera de David pudieron torcer la lealtad de ese hombre con su patria, con su rey y con sus colegas de batalla. Si ellos estaban en el frente de batalla, él no quería condecoraciones de guerra. La verdad, la triste verdad, era que ese hombre fiel, ese hombre justo, ese soldado y ese patriota había sido mandado al frente, a la zona más peligrosa de la batalla. Y no solamente había muerto él. Junto con él murieron otro puñado de inocentes. ¿Y qué dijo David cuando recibió el reporte de guerra? Efectos colaterales de la batalla. Estas cosas pasan. Siempre muere alguien. El cinismo puro en boca del rey de Israel. Dios no puede ser burlado. Pensemos en qué momento de David sucede esto. Un momento en el que la shalom esperada para Israel parecía que venía saliendo por el horizonte. Luego de que los enemigos de Israel, aquellos que habían traído mucha penuria a Israel, habían empezado a ser dominados y subyugados. Incluso después de que el profeta Natán le anunciara un pacto eterno de que su dinastía, su casa, habría de gobernar para siempre. Se lo confirmaba en el trono. Él había sido ungido para ser el paladín de la justicia y el defensor de la Torá. Dios no puede ser burlado. Y había un territorio muy hostil, difícil de ser subyugado. ¿Cuál era? Su carne, sus pasiones, sus concupiscencias, esas estaban en plena ebullición. Y ahora la guerra iba a cambiar de territorio. De los campos de batalla de las naciones vecinas, la espada ahora se mudaría en el seno de su propia casa. La espada que estaba por tomarse descanso, no se iba a tomar descanso. Y cuando parece que David hubiese terminado con los enemigos de afuera, el libro de 2 Samuel empieza con varios capítulos dedicados a esta guerra espantosa que David, con su gesto, con su actitud, con su conducta, estaba desatando en su propia casa y en su propia familia. Dios no puede ser burlado. ¿Qué había pasado con el rey? Después de ser ese guerrero obstinado, ese héroe nacional al que la gente le cantaba, David mató a sus miles. ¿Qué había pasado? El rey se había aburguesado. Estaba disfrutando por anticipado las mieles de la victoria final. Preguntémonos si no, ¿qué hace un rey cuando su ejército está de batalla levantándose de la siesta a la tardecita? ¿Tiene problemas en su reloj biológico? ¿O está llevando una vida demasiado relajada?
Es maravilloso como el doctor Martín Lutero detecta esto en cada uno de nosotros. Y si nos tomamos el trabajo de leer ese escrito de la libertad cristiana, miren qué párrafos tiene Lutero para cosas como estas. Sucede así que el hombre no puede andar ocioso a causa de su propio cuerpo y que para someterle tiene que entregarse al ejercicio de muchas buenas obras. Pero no son estas el bien verdadero que le santifica y le justifica ante Dios, sino que las ejecuta libremente con amor desinteresado para agradarle. Uno de los reproches es que no había tenido misericordia. Ahora que el terrible daño está hecho, el profeta se presenta ante el rey. Y yo me imaginaba lo que habrá caminado Natán y lo que habrá orado antes de ir a confrontar al rey David. ¿Qué estrategia uso, Señor, para convencer a este hombre del terrible pecado que ha cometido? Porque si mandó a matar a alguien como Urías, que era un hombre justo, ¿qué problemas va a tener en hacerse cargo de mi vida? Pero el plan de Natán no era el plan de Natán. Era el plan de Dios para conducir a David al arrepentimiento. Era necesario confrontar al rey con la verdad. Y preguntémonos, ¿qué mandamiento no había violentado en esos días? Parece un strike del bowling. Los volcó a todos. Casi que podríamos decir que David es un elefante en un bazar de la moralidad de Dios. Mandamientos de la primera tabla y de la segunda tabla. Adulterio, codicia, asesinato. ¿Qué te falta por hacer, David? Pero miren de qué manera maravillosa el profeta Natán resume lo que hizo David. Has tenido en poco la palabra de Yahvé y has hecho lo malo delante de sus ojos. Escuchemos de vuelta. Has tenido en poco la palabra de Jehová y has hecho lo malo delante de sus ojos. Y más adelante dice, porque me has despreciado a mí. Despreciar a Dios, despreciar su palabra son la misma cosa. ¿Y cuánto se parece esto a aquel primer pecado, la madre de todos los pecados? Tener en poco la palabra de Dios, poner la mirada sobre algo seductor que no nos pertenece, algo que Dios no tiene el plan de darnos. No conformarnos a lo que Dios quiere darnos. Y en el texto aparece un juego de palabras muy interesante. La mayoría de ustedes saben lo que significa la raíz o el verbo Natán. Ese es el nombre del profeta. Dar, él dio. ¿Y saben que Natán es uno de los verbos más importantes que aparece en el texto? En un momento Natán le dice, Dios te dio. Te di la casa de tu Señor, te di sus mujeres, te di la casa de Israel y de Judá, y si hubiese sido necesario te habría dado más. Hermanos, ¿qué hacemos con las cosas que Dios nos da? ¿Cómo las estamos administrando? ¿Está siendo honrado Dios con la manera en que administramos eso que nos dio? ¿Está siendo beneficiado nuestro prójimo con esa administración? ¿En qué descansa nuestra confianza? ¿En quién descansa? Vaya que hemos recibido bendiciones. Ustedes han recibido una oportunidad extraordinaria. Por algo están acá. Hemos recibido conocimiento e instrucción. Hemos recibido
la herencia del reino. Somos hijos y herederos. Hemos recibido una identidad de hijos e hijas de Dios. ¿Qué hacemos con eso? El profeta Natán, esta misma tarde, nos repite a nosotros esta historia. Y quizá cuando escuches esta historia también surja en ti una indignación. ¿Cómo es posible que este hombre malo, perverso, rico haga esto? Cuidado, es una historia con trampa. Es una historia para que pisemos el palito. Y cuando pisamos el palito, Natán nos va a decir a la cara: tú eres ese hombre. Tú debes morir. Y si esta palabra nos despierta a nosotros del engaño en el que estamos, entonces también vamos a caer de rodillas al lado del David arrepentido. Y vamos a orar con él el Salmo 51 o el Salmo 32. Ten piedad de mí, Señor, según tu misericordia. Según la multitud de tus piedades, borra todas mis rebeliones. Él no va a quedar mudo. ¿Qué nos va a decir él? El Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Esto es lo que se nos dirá. Y esto es lo que Dios te dice en esta tarde. Esto es lo que Dios te dice cada vez que Él te conduce al arrepentimiento. Y tus huesos que gemían van a encontrar alivio. El perdón divino hará que la vida vuelva a vibrar en ti. Pero si no soy yo el que muere, ¿quién muere entonces? Alguien tiene que morir. Para que haya justicia, alguien tiene que morir. Y el perdón de Dios es gratis para ti. Absolutamente gratis. Pero para Dios es terriblemente costoso. Para que Él nos pueda decir a nosotros: no morirás. No morirás. Alguien debe morir. Y para que se haga justicia, esto suena absurdo a la mente humana, Dios se transforma en ese que tiene una sola oveja, un solo cordero. Nos dicen las Escrituras y muchos escritos antiguos que el Hijo reposa en el seno del Padre desde la eternidad. El Padre ama a ese Hijo desde la eternidad, a ese Hijo único. Tú y yo tendríamos que ser sacrificados para pagar el despilfarro que hacemos. Pero Él, ¿qué hace? Él sacrifica a su único Hijo, que vivía en el seno del Padre desde la eternidad. Él es puesto en manos de malhechores. Y más de uno diría: no es justo. Pero es la sentencia que ya había anunciado Caifás. Conviene que un hombre muera y que no muera todo el pueblo. Frente a ese Dios decimos: ten piedad de mí, Señor. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Qué es lo que hace el Padre?
ahora por la muerte de Jesús, por su único Hijo, nosotros también podemos descansar en su seno. Ahora que somos reconciliados, podemos ocupar ese lugar de la ovejita amada. No, todos nosotros éramos como ovejas rebeldes, pero ahora Él nos recibe en su seno como la oveja amada. ¿Y qué podemos hacer? Podemos comer su pan, podemos beber de su copa. Alabado sea Dios por su perdón. Y por eso también junto con el salmista perdonado decimos, ahora enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, estamos en guerra. No es hora de sentarnos en la terraza y cantar victoria. Y vaya que tenemos marcas y heridas de guerra encima. Batallas perdidas, vergüenzas acumuladas. Pero Él, por amor, nos sigue considerando parte de su ejército. Aunque hayamos hecho que sus enemigos se burlen de Él, aunque hayamos sido motivo de escándalo y de vergüenza, Él nos asegura en esta tarde que su purificación es completa. El sacrificio que Él nunca va a rechazar es el de un corazón contrito y humillado. Y como Él ha recibido ese sacrificio, ahora te otorga su perdón. Él ahora te acepta en Cristo. Y por causa de nuestra fe también acepta nuestros sacrificios de alabanza. Por eso el Salmo 51 al final dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada, entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, permanezcamos en su palabra. Administremos con sabiduría lo que Él nos entrega y nos confía. Hagámoslo con fidelidad y con humildad. Amén. La paz de Dios, que es superior a todo lo que podemos imaginar o comprender, guarde vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús para vida eterna. Amén.